Saludos desde el estado de Connecticut, con destino en este momento hacia el estado de Minnesota, una carga para ser entregada el día lunes. El día de hoy vamos a hablar de los viajes a Canadá. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. ¿Por qué y cómo los dueños operadores que tienen residencia en Estados Unidos pueden viajar a Canadá? Como bien saben, nosotros trabajamos con dispatcher y compañía. Normalmente los dispatchers no tienen acceso a los viajes a Canadá, solamente las compañías. Estas compañías, su principal base de operaciones es Estados Unidos de Norteamérica. Pero de igual manera, existe un intercambio de comercio casi unísono entre Estados Unidos y Canadá. Cuando nosotros tomamos una carga a Canadá para ser entregada, nosotros tenemos un 20% de probabilidades de regresar de Canadá con carga. Y esto te lo van a ubicar, o mejor dicho, te van a negociar las cargas la misma compañía con la que fuiste o las otras compañías que tengan operaciones en Canadá. Esto no es garantizado, simplemente puede existir alguna probabilidad. ¿Cómo puedes optar por las cargas en Canadá? Como ustedes saben, estando online o reportándose con cada una de las compañías. De igual manera, notificarles cuando vas camino a Canadá que vas a estar disponible en tal zip code, en tal estado, en tal ciudad de Canadá. Y posteriormente eso le va a permitir a los dispatchers buscar ciertas cargas que vengan con destino a Estados Unidos, a cualquier ciudad. ¿Cómo es el procedimiento cuando nosotros recibimos una carga hacia Canadá? La compañía te llama, te oferta la carga, te dice que tienes ciertas millas deadhead, que son las millas muertas. Posteriormente te dice que tenemos tantas millas cargadas. Y luego te hace la oferta o te pregunta cuánto es el precio que tú estás cobrando por este viaje. Normalmente cuando son bordes fronterizos cercanos a Estados Unidos, nosotros entramos o hacemos el viaje a 1.30 por milla. Yo los hago en ese monto. Cuando son ciudades que son más de 300 millas dentro de Canadá, por un ejemplo Montreal o Alberta, el deber ser es cobrar la milla a 1.45. Es mi recomendación, nunca cobren la milla por debajo de 1.45. ¿Por qué? Porque vas o estás en la probabilidad de venirte vacío. El combustible en Canadá es mucho más costoso que en Estados Unidos. Y de igual manera vas a rodar muchas millas vacías, 300, 400, 500, hasta en algunos casos 600, 700 millas. Cuando tú ganas la carga, inmediatamente te indican el punto de recogida, te trasladas. Cuando llegas te identificas con la compañía que estás representando y posteriormente te van a entregar la carga y te van a entregar un documento muy importante que se llama Bill of Lading, mejor conocido como BOL. El BOL te va a servir para dos cosas: uno, para el traslado de la carga, y número dos, la entrega de la carga en el sitio del destino. Normalmente, o un ejemplo, si vas desde Kentucky hasta la ciudad de Ontario, ellos te van a entregar tu carga y tu Bill of Lading. Tienes que recorrer unas 8 horas dentro de Estados Unidos. A las 3 o 4 horas te van a enviar a tu email. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher?
El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Lo que se le conoce como el manifest, el manifiesto. ¿Qué es el manifiesto? Es la legalización de la carga. Es la legalización de la carga comercial que estás ingresando a Canadá. El manifiesto se obtiene con el gobierno canadiense y con el gobierno americano. Este manifiesto es simplemente un papel con un código de barras que contiene toda la información que tú llevas en la carga. Muy importante. Cuando este manifiesto te lo entreguen a tu email, tú tienes que imprimirlo. Mejores sitios para imprimirlo: las estaciones Love, las estaciones Pilot, o si estás dentro de una ciudad, alguna Staple o Office Max. Cuando tú imprimes el manifiesto, no puedes extraviar por nada del mundo ese documento. Cuando llegues al borde fronterizo, le vas a entregar a las autoridades canadienses este manifiesto. Este manifiesto va a ser sellado y va a ser firmado. Le tienes que entregar tu residencia permanente o tu pasaporte. Personas que no tengan residencia permanente o pasaporte o que sean ciudadanos de Estados Unidos no pueden ingresar para Canadá. Tú puedes hacer el negocio del cargo van o el bus truck en el territorio nacional si tienes asilo político, si tienes TPS, si tienes permiso de trabajo. Pero a Canadá solamente pueden ingresar personas que tengan residencia permanente o la ciudadanía, que en este caso representaría el pasaporte, con un bus truck y con una cargo van. Cuando tú le entregas esto a las autoridades canadienses, como les indiqué al principio, ellos le sellan ese manifiesto. Inmediatamente ustedes tienen que mandar ese manifiesto, una foto de ese manifiesto, a su dispatcher. Es sumamente importante y no pueden extraviarlo, porque ese documento es lo que los va a avalar que llevan una carga comercial dentro de Canadá. Este manifiesto no tiene que ser presentado al cliente. Solamente en algunos casos el cliente puede revisarlo, pero es muy poco, es un 10%. Este manifiesto es exclusivamente para control del dispatcher, el broker y el cliente que está enviando la carga. Posteriormente que tú entregas, ya tienes que guardar este manifiesto. Les recomiendo guardarlo aproximadamente unos 3 meses. Todo bill of lading, todo documento debe ser guardado unos 3 meses por si se presenta alguna situación. Descargaron en Canadá, tienen que volver a Estados Unidos. 2 opciones: o vuelven vacíos o esperan en la ciudad si no han obtenido una carga. Normalmente pueden otorgar una, pero la estadía en Canadá es un poco más costosa que Estados Unidos y son un poco más estrictos con los sitios para dormir. Hay pilots, solamente hay Pilot, no hay Love, pero son franquicias que van atadas con la Shell, con estaciones de servicio Shell, y muchos no permiten estadías. Si obtienen una carga, es el mismo procedimiento que les expliqué en Estados Unidos, pero esta vez el manifiesto se tramita directamente con las autoridades canadienses. Y lamentablemente las autoridades canadienses tardan mucho tiempo en emitir el manifiesto. Puedes durar de 5 a 12 horas en el borde fronterizo. No puedes cruzar a Estados Unidos sin ese manifiesto. Es sumamente importante. Es muy bien cierto de que estás viniendo con una carga, pero pónganse a pensar, si vienes de Canadá y vienes vacío, vas a gastar más combustible, vas a colocar más millas y no vas a tener ninguna remuneración por ello. Al menos con con tu carga, vas a tener un regreso seguro. Normalmente las cargas se negocian a Canadá, desde Canadá a Estados Unidos, a $1 a $1.15. ¿Por qué?
Sí es muy bien cierto de que no hay mucha oferta, no hay muchos dueños operadores, pero sí también pueden haber algunos y puedes correr con el riesgo de que no te ganes la carga. Mi recomendación es de $1 a $1.15. Como quien dice, seguro mató confianza. Y ten paciencia con el manifiesto. Mis 2 últimas salidas de Canadá con carga, la primera duré 7 horas en el borde fronterizo, viniendo desde Winnipeg, y la segunda viniendo desde Ontario para cruzar, desde Windsor para cruzar a Detroit, tardé 14 horas. Pasé la noche en Canadá. Tienen que tener paciencia y posteriormente van a otorgarle su permiso para cruzar Estados Unidos. Existen compañías canadienses que también pueden aplicar con ellos, pero de eso vamos a hablar en otro video. Espero que hayan disfrutado esta información. Por favor, compártanla, regálenme un like y por supuesto suscríbanse al canal. El dinero está en la carretera.